En este módulo nosotros vamos a interrelacionar los 4 términos que hemos utilizado aparte del turismo, ¿no? Es patrimonio, tradición, cultura e identidad. Vamos a tratar de, haciendo la salvedad de que en cada manifestación turística están involucrados o participan los 2 tipos de bienes, los bienes materiales y los bienes inmateriales que conforman el patrimonio. Habíamos dicho que el patrimonio es lo recibido en forma sintética, es lo recibido del Padre, patrimonium, lo recibido del Padre. Esos elementos recibidos del Padre, que son fundamentalmente elementos de una parte materiales, porque el Padre no nos transmite a nosotros los bienes naturales, pero sí nos transmite el paisaje o el territorio donde están esos bienes naturales. O sea, nos transmite en cierta manera un territorio de pertenencia, un terruño, que los franceses llaman terroir. Es decir, nos está transmitiendo un paisaje. Ese paisaje está conformado por 2 elementos. Un elemento, o son paisajes naturales o son paisajes culturales intervenidos por el hombre. Entonces, tenemos el patrimonio es lo recibido. Ese patrimonio ocurre dentro de un escenario que vamos a llamar paisaje, que puede ser natural o cultural, que ocurre dentro del territorio donde están, diríamos, nuestra cultura paterna, y esos elementos son cribados, o sea, filtrados por la cultura para distinguir lo que es transmisible y lo que no se transmite. Lo que se transmite se conforma, se convierte en tradición, y esos elementos patrimoniales propios del paisaje natural o del paisaje cultural que son transmitidos se convierten en los reforzadores de la identidad. La identidad es el sentimiento que nos cohesiona como grupo o comunidad y nos diferencia como grupo o comunidad de los otros. Cuando nosotros articulamos toda esa serie de conceptos, patrimonio, cultura, tradición e identidad, lo relacionamos con la gastronomía, nos vamos a dar cuenta que surge un concepto, diríamos, distinto, o un concepto interesante, que es el concepto de turismo gastronómico. Es decir, siempre la gastronomía está presente en las movilizaciones, porque la gente que se moviliza duerme, come, se transporta y, por supuesto, siempre está comiendo. ¿Pero qué come? Yo me puedo movilizar en, diríamos, grandes espacios atraídos por un patrimonio en particular, por un paisaje, etcétera, etcétera, pero lo que yo como puede ser de 2 maneras. O como los ingredientes propios del lugar, que conforman lo que uno llama las comidas tradicionales, que son manifestaciones de la cocina tradicional o típica, lo llaman otros, aunque hay algunas diferencias, o como la comida transmitida por la globalidad. O sea, son las comidas transmitidas a través del mercado, y pueden ser comidas como, por ejemplo, la comida chatarra que llaman, o la comida fast food, que no es una comida propia de un lugar, pero que alimenta y que es propio de muchos otros lugares y no tiene una particularidad unida a una expresión de identidad o de cultura propia del lugar visitado, o sea, propia del patrimonio. Entonces uno se da cuenta que los elementos distintivos, más que todo, dentro de todo ese proceso, son elementos, de una parte, son paisajes naturales. O sea, uno se moviliza para ver las montañas rocosas, o para ver la serranía andina, o para ver la cuenca amazónica, etcétera, como paisajes naturales. Pero también uno se moviliza para, diríamos, para participar en el marco de relaciones que conforman la identidad y que son propias de la tradición. Es decir, la música propia de un lugar, la comida propia de un lugar y
los comportamientos, las creencias, las canciones, la música en general, propio de los comportamientos de los grupos o de las comunidades. O sea, uno trata de penetrar esa identidad. A veces esa identidad es impenetrable, porque uno puede conocer algunos elementos de la identidad. Uno de los elementos más, diríamos, reconocibles de esa tradición es la música, y otra es la gastronomía. En cierta manera, el comportamiento, los valores sociales, es mucho más complicado penetrarlo, porque hay que permanecer más tiempo en el lugar. Es decir, algunos valores como los valores éticos, los valores de la confraternidad, solidaridad, la empatía, esos valores sociales, es muy difícil penetrarlo a menos que uno viva un tiempo dentro de una comunidad. Pero uno puede llegar a un lugar y al otro día puede estar oyendo la música típica o puede estar comiendo la comida tradicional del lugar. O sea, ustedes se dan cuenta que hay diferencia en la muestra de las cosas que nos da la cultura del lugar y que se convierten en elementos, diríamos, que llaman la atención al turista internacional. Pero el turismo internacional es diferente al turismo nacional. El turismo nacional sí penetra en esos elementos que conforman la identidad. ¿Por qué? Porque por lo general el turismo nacional son flujos de turistas que se mueven dentro del territorio nacional y que tuvieron un proceso anterior que fue el proceso de migración del lugar de origen hacia otras provincias, estados, departamentos o regiones que conforman la nación. Y cada vez que hay un feriado largo o hay una vacación a lo largo del año, ellos se movilizan hacia los lugares, hacia la patria chica, el terruño, el terroir, o la patria, el país natal, vamos a llamarlo, la patria pequeña, la patria chica. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver a sus amigos, ellos quieren participar de la cultura de la cual ellos proceden y son originarios, y ellos tienen una ventaja frente a los otros turistas, incluso nacionales, que no responden a ese proceso de identificación con el terruño. Ellos responden de manera diferente. Por ejemplo, yo puedo ser una persona de los Andes ecuatorianos y yo me movilizo hacia el centro. Hay cosas que yo puedo aprehender, o sea, captar, agarrar, que son tangibles para mí, pero hay otras cosas que no puedo penetrar. A eso penetra solamente el turista, que es el producto de un turismo nacional identificado con el lugar de origen. Ellos llegan inmediatamente, rehacen, recuperan los vínculos culturales en los cuales ellos nacieron, porque ellos fueron a la escuela y tienen a sus amigos, ellos desde niños están comiendo esa comida y la vuelven a comer, ellos penetran en las relaciones humanas con sus fiestas, los compadrazgos, los amigos, la fraternidad propia de un lugar. Accede una parte del turismo nacional. Hay una parte del turismo nacional que cuando se moviliza hacia los lugares que no son propios de su patria originaria, de su patria pequeña originaria, ellos no logran penetrar, sino que se comportan como un turista que tiene mayores facilidades para compenetrarse con el lugar visitado. Y ahora tenemos el turista internacional, que no tienen nada, que no tienen ni lo que tiene el turista nacional, que se moviliza para su patria chica, ni puede, no entra dentro de las redes en las que se mueve el turista nacional, que no es de ese terruño en particular. Él se mueve, diríamos, movido por otros elementos, la conducta de él responde a otras relaciones. Esas puede ser conductas, por ejemplo, exóticas, que buscan el exotismo de la comida, etc. Pero si ellos viajan hacia un lugar y la comida, que es uno de los elementos identitarios, se les da la comida provenientes de la globalización alimentaria, o sea, se les daba fast food, o sea, se les da la hamburguesa, por ejemplo. Ellos, pues por supuesto, no es un elemento exótico que puede ser interesante para un turismo internacional. El turista internacional tendría que ser, diríamos, motivado por la gastronomía del lugar.
Ahora, esa gastronomía del lugar tiene que ser una gastronomía particular, una gastronomía bien confeccionada, una gastronomía que utiliza productos locales, frescos, que es lo que se llama el kilómetro cero o la cocina de proximidad, donde el elemento característico de esa comida sea la frescura. Esos son uno de los atractivos que tienen las cocinas regionales tradicionales. Es muy importante que nosotros entendemos de que hay interacciones que se producen, pero cuando uno viaja, por ejemplo, hacia México sin necesidad de compenetrarse con la identidad, los elementos, uno va solamente a ver las pirámides, por ejemplo, de Teotihuacán, las pirámides del Sol o de la Luna, uno está participando solamente del paisaje histórico, o sea, del paisaje cultural, pero no tiene por qué compenetrarse con el paisaje natural, ni tiene por qué entrar en los elementos de las interrelaciones culturales de un lugar que propician movimientos turísticos. O sea, uno va por una parte nada más, son turismo incompleto. El propósito o el ideal, el sueño de diríamos, de las empresas operadoras de turismo y de una nación que quiera aumentar su ingreso o su aporte al Producto Interno Bruto, al PIB, por ejemplo, que quiere posicionarse para lograr mayor cantidad de recursos. El propósito es movilizar, convertirse en el atractivo de grandes flujos de turismo, porque eso es muy importante para la labor de gobierno, porque esos turistas que se movilizan hacia un lugar, hacia un destino turístico, crean empleo, crean ingresos y aumentan la dinámica de las comunidades locales. Entonces, por eso es que es importante el turismo como sector económico. Ahora bien, dentro de todos esos elementos que conforman, diríamos, la esencia, o mejor dicho, las partes intangibles y materiales atractivas, de un atractivo, de un sitio turístico, un destino turístico, hay una cosa que es muy importante, que es la gastronomía. Uno dice, bueno, ¿y por qué la gastronomía y la música? No, porque la gastronomía es un elemento social total. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa que desde que uno nace, aún antes de nacer, antes de que la madre dé a luz a un nuevo ser, ya él está siendo nutrido por la madre a través en la placenta, a través de un cordón umbilical, donde ella le está transmitiendo un saber, le está transmitiendo un régimen alimentario. Uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque él come lo que la madre come. Entonces ya él está haciendo, con su gusto, está siendo formado dentro de una estructura olfativa, gustativa, o sea, sensorial, relacionado con un tipo de alimentación. Es un elemento, la alimentación es un hecho social total, porque uno se está alimentando desde que uno nace hasta que uno muere. Incluso hay algunas culturas que alimentan al individuo simbólicamente hasta después de la muerte. Ustedes ven que, por ejemplo, hay culturas mexicanas, por ejemplo, donde el Día de los Muertos, la familia se va, prepara los platillos favoritos del muerto y se va y los come en la tumba del muerto. O hay algunas culturas indígenas, por ejemplo en el antiguo Egipto, o culturas indígenas que cuando la persona muere, incluso hay las culturas actuales como la cultura guajira o guayú de Venezuela y de Colombia, en la península de la Guajira, ellos a los muertos les ponen comida, porque ellos consideran, y eso son sus creencias, forman parte de su espiritualidad, de su cultura, ellos consideran de que el muerto, o sea, la persona que muere, comienza un largo viaje hacia el país de los muertos, y en ese largo viaje tiene que alimentarse, por eso le ponen comida, para que él se alimente en el viaje. Fíjense bien ustedes que es un hecho social total, porque está desde que uno nace hasta que uno muere. Pero ese elemento, diríamos, alimentario, tiene otros ribetes, otras características que son las que vamos a hablar en el próximo módulo.